Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo, te doy una cálida bienvenida y te invito a unirte a nuestra creciente comunidad. Aquí encontrarás contenido variado, desde análisis de noticias de farándula hasta debates profundos sobre temas de actualidad. Y si ya eres parte de la familia, gracias por tu constante apoyo. Significa el mundo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un escándalo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco y que, sinceramente, nos dejó a muchos con la boca abierta. Hablaremos sobre la supuesta infidelidad que involucró a Hande Erçel y que, según los rumores, fue la causante de la ruptura con Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a analizar este drama desde diferentes perspectivas, explorando los hechos, los rumores y las posibles consecuencias. Y les adelanto que no vamos a dejar piedra sin remover. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que este canal se alimenta de su participación. Así que si les gusta el tema de hoy, o si simplemente disfrutan de mi contenido, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que suba. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este jugoso escándalo. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Dos jóvenes talentosos, guapos y exitosos, que se enamoraron en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Su química en la pantalla era innegable y esa química, afortunadamente para sus fans, se trasladó a la vida real. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y cada gesto de cariño era celebrado por sus millones de fans. Parecía que su amor era inquebrantable, un romance de película que inspiraba a muchos. De hecho, su relación se convirtió en un fenómeno global, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Desde revistas de farándula hasta noticieros internacionales, todos hablaban de Hande y Kerem. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Los fans notaron que ya no se veían juntos con tanta frecuencia en redes sociales, y las apariciones públicas en pareja se volvieron cada vez más esporádicas. Empezaron las especulaciones, ¿había problemas en el paraíso? ¿Estaban pasando por una mala racha? Nadie sabía con certeza, pero la tensión era palpable. Y entonces, como una bomba, explotó la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La confirmación llegó a través de fuentes cercanas a la pareja, y la noticia se propagó como la pólvora en Internet. La decepción fue inmensa. Millones de fans alrededor del mundo lamentaron la ruptura de una de las parejas más queridas del momento. Pero lo que realmente encendió la polémica fue la causa de la ruptura, una supuesta infidelidad por parte de Hande. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y controversial. Los rumores apuntaban a que Hande había tenido un affair con un colega del mundo del espectáculo. El nombre que más sonaba era el de, bueno, no quiero adelantarme demasiado. Lo importante es entender que esta acusación desató una ola de críticas y controversia. Muchos fans de Kerem se sintieron traicionados por Hande y la acusaron de haberle roto el corazón al actor. Otros, en cambio, defendieron a Hande argumentando que no había pruebas concretas de la infidelidad y que todo eran simples rumores malintencionados. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Hande Erçel fue infiel a Kerem Bürsin? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar las diferentes versiones de la historia, los testimonios y las pruebas, o la falta de ellas, que han surgido a lo largo de este tiempo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem sobre la supuesta infidelidad. Ambos han guardado silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, los rumores y las filtraciones han sido constantes. Fuentes cercanas a la pareja han afirmado que la relación se deterioró debido a la distancia y a los compromisos laborales de ambos. Otros, en cambio, insisten en que la infidelidad fue el detonante final. Algunos incluso señalan a un actor en específico como el tercero en discordia. Se ha mencionado el nombre de... Pausa dramática. Ibrahim Çelikkol. Ahora bien, es importante recordar que toda esta información son rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes que demuestren que Hande tuvo un romance con Ibrahim, o con cualquier otra persona. La prensa sensacionalista se ha encargado de alimentar la polémica, publicando noticias y artículos llenos de insinuaciones y dobles sentidos. Pero la verdad es que hasta el momento, no hay nada concreto.
Entonces, ¿por qué tanta insistencia en la supuesta infidelidad? ¿Por qué este rumor ha cobrado tanta fuerza? Creo que hay varios factores que han contribuido a ello. En primer lugar, la popularidad de Hande y Kerem como pareja fue un arma de doble filo. Al ser tan famosos y mediáticos, cualquier rumor o especulación sobre su vida personal se convierte en noticia de inmediato. En segundo lugar, la prensa sensacionalista siempre está buscando escándalos y dramas para atraer la atención del público. Y la infidelidad es un tema que lamentablemente vende mucho. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero nadie sabe realmente lo que pasó entre ellos. Quizás la relación simplemente se desgastó con el tiempo, o quizás hubo otros factores que influyeron en la ruptura. Lo que sí es cierto es que su relación llegó a su fin, y eso es algo que debemos respetar. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la figura de Ibrahim Çelikkol, el actor que ha sido señalado como el presunto amante de Hande. Ibrahim es un actor turco muy conocido con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Ha participado en numerosas series y películas, y es considerado uno de los galanes de la televisión turca. Su nombre ha estado vinculado a varias polémicas a lo largo de su carrera, y su vida personal siempre ha sido objeto de interés mediático. La supuesta relación de Hande con Ibrahim habría comenzado durante la grabación de una serie en la que ambos coincidieron. Según los rumores, la química entre ellos era innegable, y pronto comenzaron a verse fuera del set de grabación. Estas citas secretas habrían sido descubiertas por Kerem, lo que provocó una fuerte discusión y, finalmente, la ruptura de la relación. Pero como ya he mencionado, no hay pruebas concretas de que esta historia sea cierta. Ibrahim Çelikkol ha negado rotundamente los rumores, afirmando que solo tiene una relación profesional con Hande. La actriz, por su parte, ha preferido guardar silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. En mi opinión, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Es fácil caer en la trampa de la prensa sensacionalista y creernos todo lo que nos cuentan. Pero antes de juzgar a Hande o a cualquier otra persona, debemos recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, no hay pruebas que demuestren que Hande fue infiel a Kerem. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem ha generado un gran impacto en sus fans. Muchos se sienten decepcionados y tristes por el fin de esta relación que parecía tan perfecta. Pero creo que es importante recordar que la vida sigue adelante, y que tanto Hande como Kerem tienen derecho a ser felices y a rehacer sus vidas. Ahora bien, ¿cómo ha afectado todo este escándalo a la carrera de Hande Erçel? Es innegable que la polémica ha generado una gran atención mediática sobre la actriz. Algunos creen que esto puede perjudicar su imagen y su reputación, mientras que otros opinan que al final, todo esto puede beneficiarla y aumentar su popularidad. En mi opinión, creo que Hande es una actriz muy talentosa y profesional, y que este escándalo no debería afectar su carrera. Ha demostrado tener una gran capacidad para interpretar diferentes personajes, y ha conquistado al público con su carisma y su belleza. Creo que tiene un gran futuro por delante y que este pequeño tropiezo no la detendrá. Además, Hande cuenta con el apoyo de sus fans, quienes la han defendido a capa y espada frente a las críticas y los ataques. Este apoyo incondicional es fundamental para que la actriz pueda seguir adelante y superar este momento difícil. En cuanto a Kerem Bürsin, la ruptura con Hande también ha generado una gran atención mediática sobre él. Muchos se han solidarizado con el actor, y lo han felicitado por su madurez y su profesionalismo al enfrentar esta situación. Kerem también es un actor muy talentoso y querido por el público. Ha participado en numerosas series y películas, y ha demostrado tener una gran versatilidad como actor. Creo que tiene un gran futuro por delante y que esta ruptura no lo detendrá. Lo importante es que tanto Hande como Kerem puedan superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Creo que ambos tienen el talento y la capacidad para hacerlo, y que pronto los veremos brillar nuevamente en la pantalla. En conclusión, el escándalo de la supuesta infidelidad de Hande Erçel ha sido un tema muy comentado y controversial. Los rumores y las especulaciones han sido constantes, pero hasta el momento no hay pruebas concretas de que Hande haya sido infiel a Kerem. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores, y recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La ruptura de Hande y Kerem ha generado un gran impacto en sus fans, pero creo que es importante recordar que la vida sigue adelante, y que ambos tienen derecho a ser felices y a rehacer sus vidas. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y profesionales, y creo que este escándalo no debería afectar sus carreras. Creo que ambos tienen un gran futuro por delante, y que pronto los veremos brillar nuevamente en la pantalla. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo,
desmenuzando cada detalle del supuesto escándalo de infidelidad que rodeó la ruptura de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la falta de pruebas concretas. Hemos analizado el impacto mediático y las posibles consecuencias para las carreras de ambos actores. Y sobre todo, hemos intentado mantener una perspectiva objetiva y respetuosa ante una situación tan delicada. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Su apoyo es mi mayor motivación y me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ander Ercel fue realmente infiel a Kerem Bürsin? ¿O creen que todos son simples rumores malintencionados? ¿Cómo creen que este escándalo afectará sus carreras a largo plazo? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para la conversación y el intercambio de ideas. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y ayudarme a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.